a Jesús. Pero ahí está, no importa que soplen los vientos, que quemen los soles o que mojen las lluvias. Tenemos un compromiso cada noche con nuestro Dios en esta semana tan especial que hemos programado. Bien, el tema de esta noche ha sido anunciado, la moneda perdida. La moneda perdida. Yo quisiera hacer una pregunta como introducción. Y no tengan vergüenza, no tengan pena. ¿Cuántos de ustedes han perdido dinero y no han podido recuperarlo? Levanten sus manos. No tengan vergüenza. Ajá. Creo que les comprendo. Y la pregunta segunda sería, ¿hubo alguna reacción emocional en usted? Si quizá perdió poquito, tal vez que ninguna. Pero si perdió más de lo que se imaginaba que podía perder, va sintiendo más, ¿no es cierto? Estoy hablando de aquello que perdimos sin poderlo recuperar. Y a veces en la mayor necesidad, aún $1 que uno pierda, lo siente, ¿verdad? Yo recuerdo un día que, como mi esposa es mi secretaria particular, ella revisaba el correo y en la mesa ponía todos los sobres y el sobre que ya se iba leyendo lo iba descartando, ¿sí? Y para más seguridad los cortaba. Y aquel sobre que lo puso a un lado lo recortó en 3 pedazos. Y bueno, yo era encargado de llevar a la basura, así que fui, hice esa tarea, lo dejé y ya. Bien, llegó el otro día y teníamos que hacer una diligencia, hacer un pago. Y vi que mi esposa buscaba aquí, buscaba allá, y me dice, Mario, dice, ¿no viste un sobre con $100? ¿Con $100? Y en estrechez económica es bastante dinero, ¿verdad? Y le digo, no he visto nada, lo único que dice, ¿sabes? Parece que se fue en la basura. ¿Cómo? Le digo. No me di cuenta de lo que estaba recortando los sobres para que lo botes en la basura. ¿Saben qué rápido? Fui al dumpster, donde ponen la basura toda la familia, ¿no es cierto? Toda la gente. Y traté de buscar por encima porque realmente no es eso nada agradable, pero no encontré. De repente digo, oh, ya. Y me encaminé hacia el basurero de la lavandería del edificio. Y dicho y hecho, ahí estaba esa funda que yo había botado en la noche anterior. Lo tomé, ni siquiera lo abrí, sino que corrí con mi esposa y abrimos de nuevo toda esa correspondencia y busca, y ¡pam! Un pedazo. Abrimos un pedacito de $100. Vamos buscando otro pedazo de $100 y finalmente encontramos el tercer pedazo. ¡Wow!
Fue un suspiro profundo y de gratitud a Dios. Encontramos. Lo que hice es pegarlo muy bonito con scotch y fuimos al banco y pudimos hacer el pago que correspondía. Pero saben que lleva susto y depende de la cantidad, quizá alguno de ustedes haya perdido más, hay una profunda tristeza. Porque quiere que no, ¿no es cierto? Nos sirve de mucho, especialmente cuando somos pobres o estamos apretados económicamente. Cuando yo leo aquí en San Lucas, y vamos a poner ahí en la pantalla, por favor, el capítulo 15 de San Lucas, prácticamente es el tercer evangelio, San Mateo, San Marcos, San Lucas. Y ubicamos el capítulo 15, por favor. Quiero leer para ustedes el versículo 8 de una parábola que Jesús contó. Lo vamos a analizar en esta noche. Es muy linda y tiene lecciones espirituales de grande alcance. Específicamente en esta noche de ayuda para nuestro hogar. Dice ahí el versículo 8, con el cual nos vamos a detener un ratito. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Miren ustedes aquí en esta bellísima parábola. Algunas versiones dicen, en vez de 10 dracmas, dicen 10 monedas de plata. Lo que estaría revelando mayormente su valor adquisitivo. Y yo me suelo quedar con esa versión. Porque la mujer pierde esa dracma, esa moneda de plata, que era parte de una dote que recibía la persona antes de casarse. Qué lección más interesante, ¿no? No es que yo te quiero, te amo y con pan y cebolla contigo hasta la sepultura. No, no, no. No era así en esos tiempos. ¿Saben ustedes cuando se iba a contraer? El novio tenía que dar cuenta de que puede sostener a la esposa y a la familia que iba a sostener. Interesante. Ustedes recordarán a Abraham, por ejemplo. Quería una esposa para su hijo Isaac. Y dijo a Eleazar que le fuera a buscar en la casa de sus parientes. Y la historia es linda. Porque él tomó 10 camellos para ir a este lugar. ¿Y de qué los llenó? De joyas preciosas y todo lo que ese tiempo era de gran valor, mostrando así a los padres de la contrayente que aquel que prometía casarse con su hija tenía solvencia económica. Ya la verdad les digo entre nosotros, ¿no da esto una tranquilidad más a la pareja que se casa? Que haya ahorros, que haya un fondo. En ese tiempo, especialmente, tenía un valor sentimental mayormente, por cierto, financiero igual. De tal manera que servía para que si el esposo moría y ella enviudaba, entonces ese dote que le dejaba le servía para que viva por un buen tiempo por lo menos y no caiga en la mendicidad o el camino más fácil, la prostitución. Entonces ahora podemos comprender a esa mujer por qué buscaba esa dracma o esa moneda de plata. Significaba mucho, tenía un alto valor. Pero tristemente quiero decirles, dice la Escritura, Jesús contó, había perdido su moneda de plata. ¿Y ahora qué? ¿Saben qué? Por lo que la parábola sigue diciendo, yo creo que hubieron 3 cosas por las cuales se perdió la moneda. 3 cosas. La primera es que ella fue negligente. Y por favor, entendamos que las parábolas no enseñan doctrinas,
sino que enseña lecciones espirituales o de carácter espiritual. Y es por eso que vemos nosotros aquí que resalta la negligencia de aquella dama. Lo tomó con indiferencia, se acostumbró quizá a que eso estaba allí. No dice tampoco cómo se perdió, pero que la moneda se perdió, se perdió. Ahora, cuando esto lo vemos espiritualmente, la negligencia realmente puede llevarnos a un desastre. Y si es de carácter espiritual, aún mayor, la negligencia. Miren cómo el apóstol Pablo en el libro a los Hebreos, el capítulo 2, nos pone en alerta en relación a lo más valioso que nosotros tenemos, como decíamos ayer, a lo más valioso que Dios nos ha dado, la salvación. Y miren lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2, versículo 1, leo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay un peligro de descuidar las cosas importantes, que podría llevarnos a algo desastroso. Y si se trata del asunto espiritual en cuanto a la salvación, sería a perdición. Y el apóstol San Pablo dice, póngale más cuidado, póngale más interés, preocúpese por esto que yo les he dado. Y es por eso que esta parábola justamente se proyecta en ese sentido, ¿no? Y ahora bien, aquí viene lo siguiente. ¿Qué otra cosa más hizo que se perdiera esa moneda? Ya hemos visto lo primero, la negligencia. Y la número 2, ¿cuál es? Sin lugar a dudas, la oscuridad que había en esa casa. Y donde reina la oscuridad, no resplandece la luz. Por eso la Escritura dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que representa el uno a Cristo y el otro a Satanás. Y es por eso que para alumbrar nuestro hogar, la conducción de nuestros hijos, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, de lo que hemos venido hablando en estas noches. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Eso dice el Salmo 119, 105. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, mostró la importancia de la luz, identificándose con ella. Se personifica en cierta forma y dice, yo soy la luz del mundo. Las lecciones espirituales que encierran prácticamente son maravillosas, porque cuando Jesús mora en un hogar, no hay lugar para las tinieblas, no hay lugar para el enemigo de Dios, porque ninguna comunión hay entre Cristo y Satanás, entre la luz y las tinieblas. Pero seguramente que ustedes han leído también esta parábola. Y lo desconcertante es que esta moneda se perdió dentro de la casa. Dentro de la casa se perdió. Y aquí encontramos algo que nos llama la atención. Nosotros vemos que en el capítulo 15 de San Lucas prácticamente hay 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida o la dracma perdida y la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. ¿Saben ustedes? Cuando Jesús enseñaba estas parábolas, quería ilustrar lecciones espirituales de profundo interés.
En la parábola de la oveja perdida, que es muy conocida por todos, sencillamente Jesús quería enseñar sobre tantos y tantos y tantos que saben que están perdidos, pero no saben cómo volver a Dios. ¿Han visto usted una ovejita? Cuando está perdida hace algo, bala, ese me. Y es curioso que aunque está cerca del rebaño, tiene un sentido de orientación tan pobre que no puede alcanzar al rebaño. Llora, y llora porque está perdida, y llora porque no sabe cómo volver. Y en la parábola del hijo pródigo encontramos en cambio lo otro, que representa así también a miles que saben que están perdidos, pero que saben cómo volver. Sin embargo, la pregunta es, en esta parábola de la dracma perdida, ¿qué es lo que quiso el Señor Jesús enseñar? En el caso de la primera tenemos un ser, aunque sea un ser irracional, y en el caso del segundo también reaccionan a estímulos, etc. Pero en el caso de la dracma, estamos hablando de una moneda de plata, ¿no es cierto?, del reino mineral, sin conciencia ni sentido, por cierto. Pero Jesús lo contó en el marco de una mujer que perdió esa dracma que era dote o parte de la dote que tenía. ¿A quién representa esa dracma? Y que muestra que esa moneda está perdida, no sabe que está perdida. Y si no sabe que está perdida, mucho menos sabrá el camino de vuelta, por cierto. Entonces, ¿a quién representa esa dracma? Noten que uno podría decir también a la gente del mundo que no sabe que está perdido. No sabe. Vive la vida por vivirla. Por lo tanto, no sabe el camino de vuelta a Dios. Pero, noten lo siguiente, por eso les decía, aquí viene una parte que nos hace meditar. La moneda no se perdió fuera de casa. ¿Dónde se perdió? Dentro de la casa. ¿Qué Jesús quiso enseñarnos? Dentro de la casa. ¿Y quiénes son los tesoros más preciados de Dios dentro de la casa? ¿Quiénes? La familia, pero dentro de la familia, ¿quiénes en forma particular? Los niños, los hijos. Correcto. Los niños. ¿No dice la Escritura que son regalos de Dios? Que no nos olvidemos que son herencia de Jehová. No nos pertenecen. Dios nos regaló, pero para que los cuidemos. Y tenemos una tremenda responsabilidad sobre la crianza de nuestros hijos. Porque cuando venga Jesús por segunda vez, no dirá qué título universitario adquiriste. No dirá cuánto dinero has acumulado. No dirá cuán buena persona hayas sido, etc. Te va a preguntar por algo en forma particular. Al haber instituido el santo estado del matrimonio, la unión de un hombre y una mujer en el Edén. La gran pregunta que te hará ese día y nos hará como padres, ¿dónde están los hijos que te he dado? Qué tremenda la pregunta. Por lo tanto, esta parábola es bastante seria. Seria porque nos hace ver que esa moneda se perdió y se perdió dentro del hogar. Es triste decir, mis queridos, si estamos descuidando a nuestros hijos o no. ¿Qué tiempo estamos pasando con ellos? ¿Cuánto hablamos de Jesús en nuestra casa? ¿O sencillamente nos hemos acostumbrado porque a la final vamos a la iglesia? ¿Pero qué en cuanto a ellos? ¿Les hemos ayudado a acercarse a Dios? ¿Les hemos ayudado a dirigirse a Dios? ¿Cómo pueden ellos hablar con Dios? Un joven se encontraba en la guerra
viendo que los compañeros caían al lado suyo y un pavor se apoderó de él. En esos espacios que se dan de tregua en la lucha, él escribió una carta a su mamá. Madre, le dijo, tengo miedo. Un terror se apodera de mi corazón. El rugir de los cañones, las balas que cruzan delante de mí. Y me pregunto en qué momento me llega uno a mí. Pero sabes, madre, me llama la atención profundamente de unos jóvenes junto conmigo, los camilleros de la Cruz Roja, que ellos se arrodillan elevando una oración al cielo y me dicen que están hablando con Dios. Madre, ¿por qué no me enseñaste a orar? Así termina la carta. ¿Por qué no me enseñaste a hablar con Dios? Mis queridos, el descuidar a nuestros hijos, especialmente en esta era, en esta época, es algo muy temerario, porque no podemos jugar con este legado precioso que Dios nos ha dejado para gloria y honra de Él. ¿Cuánto influye el hogar en la persona? ¿Cuánto influye? Me gusta leer, por favor, allí en 2 Timoteo, el capítulo 3. 2 Timoteo, está más atrasito del libro de Hebreos, quienes están en la pantalla, por favor. 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 14 y 15. Ya está hablando San Pablo al joven Timoteo. Y miren lo que le dice allí. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Qué interesante Pablo escribiendo al joven Timoteo. Pero aquí hay una cosa muy linda que me llama la atención. Y dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido desde la niñez. Y miren ustedes al frente de la página, yo encuentro en el capítulo 1, ¿quién le enseñó a Timoteo? Versículo 5, le dice a él, después de decirle que le llena de gozo y de lágrimas, ¿no es cierto?, al relacionarse con Timoteo y escribir, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y aquí esta parte tan hermosa, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quiénes fueron los que enseñaron al joven Timoteo desde su niñez? Su abuela y su madre. ¡Qué bendición tan grande! Cuando hay padres que se ponen en las manos de Dios y dejan que el Espíritu Santo los conduzca en la instrucción de sus hijos. Aquí resaltan dos mujeres, la abuela y la madre. Será, digo yo, por lo que ellas pasan más tiempo en el contexto de cuando se escribió la parábola, pasaban más tiempo las madres con los hijos. Y quienes iban a trabajar para ganarse el pan de la vida eran los papás. Y ellas se empeñaron en ese niño. ¿Pensaron alguna vez que sería un seguidor de Cristo, un apóstol de Jesús? No lo sé. Pero sí sabían ellas por los consejos del sabio Salomón, que dice, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo creo que eso lo sabían perfectamente Loida y Eunice. Y hermanos, yo ahora quiero compartir algo que realmente es alarmante. Y estos son datos estadísticos, ¿saben? Se nos dicen que el 75% de los cristianos aquí en los Estados Unidos, el país de las estadísticas, aceptan a Cristo
como su Salvador personal antes de los 14 años de edad. Interesante. El porcentaje es alto en este país, pero alguien más desmenuzó el asunto y estadísticamente nos muestra que el 32% de los que aceptan a Cristo lo hicieron en las edades de 5 a 12 años. 5 a 12 años. Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no se los impidáis. Y mire que la estadística sigue diciendo que el 4% lo hacen en el intervalo de 13 a 18 años de edad. El 4%. Como bajó abruptamente, ¿verdad? Y aún dice que el 6% lo hacen pasados los 19 años de edad. Y concluye esta estadística cristiana diciendo, si la gente no acepta a Jesús antes de llegar a los años de su adolescencia, la probabilidad de que llegue a hacerlo después es escasa. Y dice aquí, nuestra misión mayor y de más éxito nos aguarda en casa. Los días hermosos de la inocencia de la niñez son el momento idóneo para lograr una relación duradera de por vida con Dios. ¿Y saben qué? Permítame leer las citas de este maravilloso libro, El Hogar Cristiano, donde dice, obrad, nos habla a nosotros como padres, esta consejera, obrad como que fueron confiados a vuestro cuidado para ser labrados como piedras preciosas que han de resplandecer en el reino de Dios. Y esta siguiente expresión me hizo temblar un día, porque yo no era tan amigo que si un niño por ahí se acercaba y me decía, pastor, quiero bautizarme, yo no era tan afín, ¿no? a este rito con los niños de bautizarlos en temprana edad. Y aquí esta cita me hizo temblar. Cuidad de no estar arrullándoles sobre el abismo de la destrucción, con la errónea idea de que no tienen bastante edad para ser responsables ni para arrepentirse de sus pecados y profesar a Cristo. O sea, aceptarlo a Jesús como Salvador. Y yo luego me hice la pregunta, pero ¿y qué edad es la más aconsejable? Y la misma escritora menciona, los padres deben explicar y simplificar ante sus hijos el plan de salvación. O sea, que no necesitan un curso de teología, pero sí lo elemental de lo que es Cristo en la vida de un niño o de un joven, etc. Y entonces dice allí, a fin de que sus mentes juveniles puedan comprenderlo. Y aquí viene la cita, por favor. Ahora sí le pido que escuchen. Los niños de 8, de 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. No mencionéis a vuestros hijos algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. ¿Cuántas veces me he encontrado con este drama? ¿Cuántas veces? De madres que llorando dicen, lo he perdido a mi hijo, está en el mundo, ha conseguido malas amistades ahora que ya es un joven. Y cuando le digo, hijo, ¿por qué no vuelves a la iglesia? Y él me dice, madre, un día yo quise tomar la decisión y aceptar a Cristo como mi Salvador personal cuando yo era un niño. Y tú no me dejaste. Qué tremendo, hermano, esta declaración. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, hay una cosa interesante que he encontrado yo en mi vida pastoral. Aún estos niños que algún día salen de la iglesia y se van al mundo por la influencia de la universidad, del mundo, etc., muchos regresan de los que un día hicieron un pacto con Jesús. Es mucho más garantizado que el niño se entregue su vida a Jesús en temprana edad, que aunque cuando él se apartare de grande, él volverá.
Mis queridos, no caigan en vano las palabras del sabio Salomón. Instruye al niño en su carrera que aun cuando fuere viejo, no se aparta de ella, volverá. Mis queridos, y ustedes ven que dijimos que la negligencia fue una cosa que hizo que se perdiera la moneda. Que se perdió dentro de casa porque había oscuridad. Y hay un tercer elemento que menciona la parábola. Había basura. Había basura. Ahora que encendió la lámpara se podía ver la basura por todas partes, que tuvo que barrer hasta el último rinconcito de la casa. Y saben ustedes, cuando la Biblia dice basura, se refiere a ese cúmulo de maldades, a esa inmoralidad incipiente en el mundo, a esas rebeliones contra Dios que se ve en deshonestidad, inmoralidad, violencia, etcétera, etcétera. A eso se refiere la basura. Y nosotros preguntémonos de paso, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo nuestros hijos? ¿Qué están hablando nuestros hijos? Ahora con ese aparatito que se llama celular, ¿verdad? Que es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Es un arma de doble filo. Hoy ven ustedes cómo hasta los niños están allí y pueden entrar mejor que un adulto, ¿no es cierto?, a las redes y cosas por el estilo. ¿Saben? Yo me quedo aquí absorto frente a las estadísticas. Me aterra saber cómo la pornografía ha avanzado a pasos agigantados. Y aquí están las estadísticas. Escúchenlo, por favor. Miren lo que dice. Hay 1.300.000 portales electrónicos pornográficos. 1.300.000 portales electrónicos pornográficos, visitados por 300 millones de personas cada día, y los mayores consumidores de pornografía por internet son los niños y los que están entre los 12 y 17 años de edad. ¿De qué está llenando Satanás la mente de nuestros hijos? En días anteriores decíamos, cuando Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, refiriéndose a su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Pero si la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, si esto ha sido puesto a un lado, si no hay comunión con Dios, mucho menos va a haber un diálogo con Dios o leer lo que Dios te habla en la Biblia. La mente de nuestros hijos ha sido saturada de mundanalidad. A través de los 5 sentidos, Satanás trabaja para tomar prisionera, ¿no es cierto?, nuestra conciencia. Esos 5 sentidos son las avenidas del alma. Y Él no puede entrar a nuestro corazón directamente, pero lo puede hacer a través de las avenidas del alma. Los 5 sentidos. Y el propósito de Él es cauterizar la conciencia, producir una insensibilidad a las cosas espirituales y bloquear la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio. Bueno, queridos, no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo hoy. Somos bombardeados por todo lado. La televisión no deja de pasar sus propagandas insinuantes. Ya ahora se ve abiertamente la desnudez de hombres o mujeres como promoción. Y hay canales dedicados a ello.
¿En qué mundo les ha tocado vivir a nuestros hijos? Pero felizmente tenemos a quien acudir. Pero lo que sí quiere Dios, que este fortín, que es el hogar, pueda cuidar de nuestros hijos. Poco a poco Satanás quiere insensibilizar la conciencia, que no sea sensible a la voz de Dios. Y saben ustedes, los científicos hicieron un experimento. Querían medir la sensación de la rana al calor. Interesante. Y ahora lo vamos a comprender. Pusieron en una olla de agua, pusieron una olla de agua hirviendo. Y tomaron una rana, y la soltaron en la olla. ¿Qué creen que hizo la rana? Ni apenas sintió el calor, ni sus patas toparon la superficie del agua hirviendo, la rana saltó. Qué interesante. La supersensibilidad de la rana al calor. Pero ahora hicieron lo siguiente después. ¿Saben qué hicieron? En una olla pusieron también una cantidad de agua igual. Alrededor de la olla pusieron unos insectos, unos mosquitos, como para entretener la rana. Pero el agua estaba tibia. No estaba ni caliente ni fría. Estaba tibia, una temperatura agradable, en otras palabras. Y soltaron la rana y la rana cayó y feliz se quedó. Feliz se quedó. Entonces los científicos hicieron este experimento. De a poquito, fueron subiendo ¿qué cosa? El calor, el fuego, de a poco, regulando, hasta que prácticamente la olla estaba con el agua sumamente caliente, de tal suerte que cuando la rana quiso reaccionar, ya estaba cocida. ¿Qué quiero decir con esto? Así está trabajando Satanás con nuestros hijos, insensibilizando su conciencia. Y ustedes ven cómo las noticias nos muestran el tiroteo en tal parte, la muerte de tantos aquí. ¿Y quién es el que mata? Niños, jovencitos. ¿Cómo pudieron hacer? A veces dicen los padres, y no se dan cuenta que el niño se paró frente a un televisor y miró programas de violencia, de tal manera que le dio igual matar a uno o matar a más. ¿Cómo está trabajando Satanás, hermanos míos? Hoy, como nunca, necesitamos doblar más nuestras rodillas como padres, porque los hijos aprenden más por el ejemplo que por las palabras. Y hermanos míos, ventajosamente, la parábola tiene un epílogo feliz, porque cuando yo leo San Lucas nuevamente, por favor, si podemos proyectarlo en la pantalla, en el capítulo 15, los versículos 9 y 10 son muy alentadoras, porque dice, hablando de la pérdida de esa moneda, dice, y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Hay un gozo indecible en el corazón de aquella dama. Como hay un gozo indecible en nuestro corazón cuando vemos a nuestros hijos encaminados en los caminos de Dios. Cuando ellos regresan después de haberse apartado. Y sigue diciendo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué alegría, ¿verdad? La parábola de la moneda perdida tiene un epílogo feliz. La moneda fue encontrada. Pero ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer la mujer? Y ahí vuelvo al versículo 8, donde dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma? Aquí viene. ¿Qué tuvo que hacer? Enciende la lámpara
barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Diligencia. Barre la casa, enciende la lámpara. Dios nos invita a nosotros a hacer también lo mismo. Y yo tengo una pregunta final para concluir. ¿Está interesado Dios en que nuestra familia se salve? ¿O nos contentamos con decir, bueno, tú ves que vamos a la iglesia y si no quieres ir, te vas a perder? Y no le damos mayor importancia a las reacciones de los niños que aún a veces no quieren venir. Pero, ¿me va a salvar yo solito en mi hogar? Dios, de esos 5, 6, 7 o 10 que lo componen su hogar, ¿quiere solamente salvar a uno? No, hermanos, no. Y su amor se extiende un poquito más. Quiere alcanzar Dios con su amor y perdón aún a los parientes que viven en su casa. Aún a sus amigos que están más allegados a su casa. Y aún a los vecinos que viven al lado suyo. Dios los quiere salvar. Pero sobremanera, Dios quiere salvar nuestro hogar. Y me gusta la experiencia que vivió el apóstol Pablo con Silas en Filipos. Por causa del Evangelio, ellos habían sido hechos prisioneros y entraron en la cárcel y fueron ahí encadenados con el cepo y todo, junto con los demás presos que habían. El ambiente de una cárcel es tétrico. Cuando he visitado las cárceles de mi país es tétrico, es feo, porque se escuchan palabras acá, ruidos acá, maldiciones allá, no es agradable. Y saben ustedes, sin embargo, estos dos hombres, en vez de unirse en proferir palabras soeces con el resto y de maldición, comenzaron a cantar y comenzaron a orar. ¿Qué poder tuvieron esas palabras y esas oraciones? Aquí vino. Seguramente los presos escuchaban ahora el contraste de esos lugares. Pero de repente, dice la Biblia, vino un terremoto que sacudió la cárcel. Si era punto 7 o más, no lo sé, pero lo cierto es que se cayeron las paredes, se rompieron los cepos, se liberaron los presos. Y cuando un preso está preso y ve que hay forma de huir, ¿qué hace? Escapa. Pero estos, que es raro, no escaparon, se quedaron ahí mismo. Pero eso no lo sabía el carcelero, porque imagino con las paredes, el polvo que se levantó, no podía ver. Lo único que se dio cuenta es que estos escaparon y Roma era cruel con aquellos que eran custodios de estos hombres presos, ¿no? Los hacían pasar primero por una tortura indecible, finalmente los mataba. Y el hombre, pensando que habían huido, cogió la espada, sacó la espada del cinto y se iba a clavar. Y de repente escucha la voz de Pablo que le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. El polvo se va disipando y en verdad el carcelero va viendo. Ahí estaban todos. Ahí estaban todos. Y me gustan las palabras que quiero compartir con ustedes del libro de los Hechos, que realmente fueron impresionantes en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice allí, en el libro de los Hechos, el capítulo 16, quiero leer el versículo siguiente, el versículo 17, perdón, un poquito más antes. Él entonces, hablando del carcelero, capítulo 16, verso 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, claro, al ver que todo seguía normal, ¿verdad? Se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, qué pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo?
Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios está interesado en la salvación de nuestro hogar, no de uno, ni dos, ni tres, sino de, veamos cuántos. El versículo 32, antes de un paso importantísimo, dice la Biblia, verso 32, y, ¿qué dice allí? Y le hablaron la palabra del Señor. Le hablaron la palabra del Señor a él y a ¿cuántos? Y a todos los que estaban en su casa. Y continúa el verso 33 diciendo, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas, y enseguida, no esperó, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Les enseñaron la palabra de Dios. No sé qué pasó con los presos. Sin lugar a dudas, también reaccionaron positivamente, anhelando escuchar más la palabra de Dios de la boca de esos dos hombres. Pero yo lo que quiero resaltar en esta noche es, Dios nos ama sin medida. Y no solamente ama a uno del hogar. Dios ama al padre, a la madre, a los hijos, a las hijas, a la abuelita que podría estar viviendo dentro del hogar, o algún familiar cercano. Quiere que todos se salven. Qué hermosa, ¿verdad?, la invitación. Y hermanos, ¿por qué Dios quiere que todos se salven? Por un hecho muy simple. Déjenme leerles este pensamiento. Hablando de la moneda. Dice, la moneda, aunque se encuentre entre el polvo y la basura, es siempre una pieza de plata. Su dueño lo busca porque es de valor. Así toda alma, aunque degradada por el pecado, es considerada preciosa a la vista de Dios. Y así como la inscripción y la imagen de la autoridad llevan, también el hombre, al ser creado, llevaba la imagen y la inscripción de Dios. Y aunque ahora está maltratada y malograda y oscurecida por la influencia del pecado, queda aún en cada alma los rastros de esa inscripción. ¿Por qué Dios nos reclama? ¿Por qué? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que para sorprenderle a Jesús, un fariseo le dijo, quiero hacerte una pregunta, dilo. ¿Es lícito pagar los impuestos al César? Y la pregunta era capciosa porque un sí o un no le comprometía a Jesús. Si decía sí, estaba ahí los fariseos para decir al pueblo, miren, esbirro de los romanos. ¿Cómo dice que viene a libertarnos? Tremendo. Pero si decía no, ahí habían también guardias que velaban por la seguridad de la ciudad, que si decía eso lo tomaban preso y lo llevaban ante César. Así que la pregunta, si deberían dar o no, es una pregunta capciosa. Pero para sorpresa de todos, por eso que se maravillaron, porque para nosotros ya es historia, pero para sorpresa de todos, mientras esperaban, ¿qué iba a decir Jesús? Les dice, ¿tienen una moneda? Oh sí, dádmela por favor. La dan y entonces dice, pregunto, ¿de quién es la inscripción y de quién es la imagen? Y toditos la voz en cuello, del César. Que entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y no está hablando de fidelidad de diezmos o ofrendas, no. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes que llevan la imagen de Dios y la inscripción, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, y pertenecen a Dios, désense a Dios, entréguense a Dios. No son de ustedes, ustedes son de Dios. Por eso es que Jesús nos busca y nos busca, y nos llama, y nos llama, y nos llama.
A pesar de que estemos ahí enredados en las miasmas del pecado, a pesar de que hayamos caído en la profundidad de este asqueroso mundo, el Señor quiere rescatar a ti, a mí, sus monedas de oro. Y ustedes saben a qué tan alto precio lo adquirió. Mis queridos, esta noche es una pregunta. ¿Quieres tú hacer una decisión y decirle, Señor, evaluándote a ti mismo internamente y siendo sincero contigo? Señor, no he llegado a mi hogar como corresponde. He dado prioridad a otras cosas, menos a las cosas espirituales. Confieso que he descuidado a mis hijos. Señor, perdóname. Yo quiero andar en tus caminos. Dame el tiempo, dame la fuerza, fortalece el deseo y que tu Santo Espíritu obre en mí el querer y el hacer tu voluntad. Quiero renovar la vida espiritual de mis hijos. Quiero, Dios, renovar esta noche la vida espiritual de mi hogar. ¿Cuántos quisieran decir esto a Jesús? ¿Tan poquitos? ¿No necesitamos? ¿No? ¿Sí? Que Dios nos bendiga. Es mi deseo y oración esta noche. El día de mañana, ustedes saben el tema que tenemos de por medio, pero yo no lo voy a anunciar esta noche, sino quienes tienen la conclusión del programa, pero para gloria y honra de Dios tendremos un especial musical. Y sin lugar a dudas, también lo haremos en el resto del tiempo que tenemos. Nuestro tema de mañana, no veo todavía quién nos despedirá, pero nuestro tema de mañana, ustedes lo conocen bien por los anuncios anteriores tal vez, pero es desafiando lo imposible. Parece un tema un tanto temerario, ¿no? Desafiando lo imposible. Yo sé que serán bendecidos y seremos bendecidos una vez más. Nos ponemos de pie entonces para tener una palabra de despedida, de oración. Padre querido, somos gratos a ti una vez más en esta noche al habernos concedido la luz de tu palabra y al haber, Señor, una vez más levantado en alto esa institución sagrada que tú la instituiste en el Edén, el hogar. Dios mío, una vez más te pedimos que como padres responsables, que un día tendremos que dar cuenta de nuestro hijo delante de ti, podamos decir con confianza, cuando nos preguntes dónde están los hijos que te he dado, digamos, he aquí, Señor, preparados, no solamente para esta vida, sino también para la eternidad. En tus manos de amor depositamos nuestros hogares. Gracias, Señor, por tu amor, tu bendición. Y ahora pedimos que nos despidas con tu paz y la compañía de tus ángeles. Y tú atalayes entre nosotros mientras nos volvemos a ver el día de mañana. En tus manos nos ponemos. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Damos gracias a Dios por el tema del pastor. ¿A cuánto nos ha gustado el tema en esta noche? Creo que a todos, ¿verdad? A todos nos ha gustado muchísimo el tema del pastor y todos tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios. Así que les esperamos mañana a las 7 nuevamente para el tema que él dijo, desafiando lo imposible. Creo que es un reto para nosotros porque siempre estamos desafiando imposibles en nuestra vida. Así que mañana no se pierdan el tema del pastor, desafiando lo imposible. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana.